Declaraciones del gobernador de la provincia. Dijo antes de las elecciones, después de producidas, vamos a iniciar las negociaciones paritarias en la provincia de Mendoza, fundamentalmente con los gremios estatales. Se está esperando la fecha concretamente de iniciación de las conversaciones. El tema es que quisimos profundizar un poco sobre el tema de las paritarias, cuáles son las expectativas específicamente del gremio docente. Hemos convocado, en este caso, a Adriana Salas, que es la secretaria general en el departamento de San Martín del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Adriana, un gusto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿cuál es el panorama que se avecina en cuanto a la posibilidad de que se realicen nuevamente las paritarias en función, como decía, de lo que había anunciado el gobernador Alfredo Cornejo? ¿Qué expectativas hay dentro del sindicato de los docentes? Bueno, en primer lugar, podemos decir que todos los condicionamientos los está poniendo el gobierno, porque el hecho de decir que había que sentarse después de las elecciones ya es una condición que justamente está colocando el gobierno. En un aspecto positivo, porque se va a tratar antes del inicio del ciclo lectivo, es decir, del próximo año. Esperemos que pueda ser así, que en el lapso que falta para que comiencen las clases se pueda llegar a un buen puerto, a un buen resultado. ¿Por qué lo digo así? Porque se está manejando información donde en el tema paritario o en la paritaria siempre se han manejado dos temas principales, que son el porcentaje salarial, o sea, el dinero que le va a ir al bolsillo al trabajador, y luego las condiciones de trabajo. Pero hoy en día estamos viendo que también el gobierno estaría queriendo incluir lo que es un juicio de zona. Un juicio de zona que algunas escuelas lo tienen ganado por acto administrativo y otros por juicio. Y que a su vez eso tiene un retroactivo. Esa parte a nosotros nos hace mucho ruido como gremio. ¿Eso no son condiciones de trabajo? Esas no serían condiciones, no serían condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es algo que se le debía a los trabajadores, que se le debe a los trabajadores, e incluso de gobiernos anteriores, los cuales estamos totalmente de acuerdo que al trabajador se le pague lo que se le debe y se le dé la zona que corresponde. Pero para que al trabajador le llegue un aumento verdadero al bolsillo, ese tema tiene que ser trabajado en paralelo en la paritaria. Es decir, que no tendría que formar parte de la paritaria. Si vos lo trabajás dentro de la paritaria y lo van a considerar como un aumento, desde ya te digo que va a generar una división muy grande entre los que tienen que cobrar un retroactivo, entre los que tienen que cobrar la zona y entre los que no van a cobrar nada. Claro, porque hay gente que no cobra zona y por lo tanto no tiene ninguna deuda del Estado. Exactamente. Esto, ¿no? Entonces lo principal sería en sentarnos en una paritaria donde hablemos de un porcentaje de aumento salarial para todos los trabajadores de la educación, condiciones de trabajo, y de ahí en más nos sentamos a ver cómo se le va a pagar a los trabajadores que tienen deuda de retroactivo y cómo se les va a empezar a pagar la zona, las cuales consideramos de que están en su derecho y lo vamos a defender. Ahora, ¿el SUTE ya definió aproximadamente qué porcentaje va a pedir en paritarias para el próximo año? Los medios, sí. Los medios esta mañana hablaban de un 20% de aumento. Pedirían un 20% de aumento. Si esto realmente es así, la verdad que sabemos que cuando ponemos sobre la mesa un porcentaje, siempre es mucho menos lo que se puede llegar a lograr, ¿no? Porque es un tire y un afloje en esta Además, situación. siempre el SUTE pidió 40, 50% a veces. Tenía intenciones de más para llegar por lo menos a un arreglo del 25 o el 30. Sí, en otras ocasiones, ¿no? Sí. Hoy en día no se escucha mucho, que se escuchaba en otros tiempos, ¿no? No se escucha mucho 50% de aumento
porque en algún momento lo habremos escuchado, lo Sí. escuchábamos en los plenarios, que habían trabajadores que querían el 50% de aumento y el salario igual a la canasta familiar. Siempre estuvo por sobre los aumentos de los índices inflacionarios, como muchos hablan. No sé si se ha considerado esa situación. En algunos momentos te puedo decir que sí, en otros no. El año pasado, ¿a qué porcentaje llevaron? El año ¿Superaron pasado un poco el 15%? El 17% y que fue en 2 veces, el 10% primero y luego fue el 7% que no hace mucho que lo cobramos. Que ahí hay un desfasaje con los índices Por inflacionarios, supuesto, claro. como te vuelvo a repetir, 24.000 pesos la canasta familiar. Cuando tenemos celadores, que no sé si llegan a los 8.000 pesos, y tenemos docentes que no sé si llegan a los 10.000 pesos. Sin considerar, por supuesto, todos los demás beneficios. Hablemos de básico. Ese es el sueldo de bolsillo, en realidad, que les está quedando. Así que vos imagínate que es imposible que empecemos a tratar una paritaria con zona cuando en realidad el primer tema que tenemos que tratar es el sueldo que le va a llegar al trabajador al bolsillo. Es un problema por las perspectivas que se manejan, primero por lo que ha significado la diferencia que tenemos con respecto a la inflación y además con las perspectivas, porque se ha producido un aumento de la nafta del 10 al 12% en estas últimas horas y además se prevé, no sé si será real lo que ocurra, un 50%, por ejemplo, en el servicio eléctrico. Exactamente. Entonces, ¿cómo se Energía. explica? Vos imagínate que en un día, después de las elecciones, tenés un aumento del 12% en los combustibles y nosotros anualmente recibimos un aumento del 17%. Hay un Claro. desfasaje y ni te cuento si aparece lo que decís vos, lo del 50%. El otro inconveniente es lo que produce los alimentos, fundamentalmente ese aumento de la nafta también que hay que considerar. Todo. Especialmente en estos meses de fin de año, ¿no? Si aumenta el combustible, aumenta todo. Si aumenta la harina, aumenta todo. O sea, siempre se valen de todos los aumentos para que las grandes cadenas de supermercados siguen aumentando los precios. En este momento están esperando justamente ser convocados por el gobierno para analizar la Exactamente. paritaria o Exact- reunirse. Exactamente. Dos cosas importantes. Uno, la paritaria. Ujú. Y lo otro que se está sintiendo mucho a nivel nacional es que el señor presidente se sentaría con algunos sindicatos, incluso hasta con la CGT, para hablar de la nueva ley de contrato de trabajo, la flexibilidad laboral que le llaman ellos. Las informaciones de las últimas horas hablan que no pasaría un proyecto por el Congreso Nacional, sino que sería tratado por rama, por actividad. Se supone que en este caso ustedes llegaría a tratarse ese tema dentro de la reunión de las vinculaciones que mantienen o deben mantener con el gobierno provincial. Y a nivel, con nosotros, con lo que es la parte trabajadores de la educación, tendría que sentarse con CETERA a nivel nacional. Ah, correcto. No así con la CGT, porque no Es pertenecemos decir, esa a la no CGT. es una negociación individual de cada una de las provincias. No, pero CETERA tendría representantes de cada provincia. Bien. De todas maneras, se avecinan momentos de vinculación con los distintos gobiernos, Sí. sectores económicos, en el caso de los privados, sobre este tema que tiene que ver con algunas modificaciones planteadas por el gobierno de la nación, ¿no? En los contratos de trabajo, en las relaciones laborales. Un tema que realmente tenemos que tomar conciencia y es preocupante. Pero para ustedes también. Es que no Se sabemos verá. qué se va a poner sobre la mesa. Claro, Hoy en día claro. no sabemos lo que se pone sobre la mesa.